Bienvenida María Marta en nombre de la Junta Ejecutiva del Consejo Federal Notariado Argentino y estamos con vos y el micrófono sería tuyo. Bueno, gracias Federico. Siempre es un gusto estar dando estas charlitas para el Consejo y bueno, la verdad y un honor que vos me acompañes siempre cada vez que estoy, estás vos, así que bueno, un placer. Bueno, a mí se me ocurrió este tema porque para no ser, viste que los temas están como repitiendo mucho y digo, ahí vamos Sí. a tocar otros temas diferentes, que en realidad hablar de la casuística y los fallos que tienen incidencia, ¿no es cierto?, en los registros es un tema novedoso y a su vez toca todos los temas porque vas haciendo, ¿no es cierto?, un ping-pong de muchos temas que son siempre motivo de consultas, ¿no es cierto?, por parte de los escribanos. Y lo cierto es que hay que tener en cuenta que cada registro, ¿no es cierto?, de cada jurisdicción tiene su propia vía recursiva, regulado en su propia normativa, tiene generalmente un recurso que se resuelve en sede administrativa y después otro recurso, ¿no es cierto?, que se resuelve en sede judicial, pero que en realidad no es mucho la casuística porque los escribanos son temerosos por ahí de hacer la instancia recursiva. Y para nosotros los registradores siempre queremos que recurran, porque tenemos a veces tanta duda de conceptos como ustedes, sobre todo con el Código Civil y Comercial nuevo. O sea, hay veces que hay que fijar criterio, y qué mejor para fijar ese criterio cuando hay dos posiciones, ¿no es cierto?, que están muy bien fundadas, que tener una sentencia judicial. Eh, Lamentablemente, al menos hablo por la provincia de Buenos Aires, no es mucha la vía recursiva. Por supuesto que la hay, pero es pobre, digamos. No obstante eso, voy a citar algunos fallos de la provincia, algunos fallos nacionales, algunos fallos de otras jurisdicciones, porque bueno, en realidad los registradores tenemos en cuenta todos los fallos, ¿no es cierto?, de cada una de las provincias del país. Bueno, dicho esto, empezamos por, entonces yo voy a hacer hice como un listadito de temas para empezar a tocar uno por uno. Vos me dirás si te interesa o si querés que siga otro, pero bueno, Sí. escucho tus comentarios. El primer tema entonces, que es muy interesante y que siempre lo ha sido, es el tema de protección de vivienda. Puntualmente respecto de la subrogación que habilita este Instituto de la Protección de Vivienda. La protección de vivienda, como sabemos, está regulado en el artículo 244 y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, pero en lo referente a la subrogación de vivienda, específicamente el artículo 248 establece que la afectación se transmite a la vivienda adquirida en sustitución de la afectada. Vamos a aclarar que esta subrogación de vivienda, ¿cuál es la finalidad? Que la protección se traslade a otro inmueble con la fecha de protección originaria, precisamente para no tener que desafectar y volver a afectar, porque si hacemos eso, ese procedimiento, obviamente la protección va a cobrar desde la nueva fecha. Entonces, la subrogación permite el traslado de esa protección que teníamos a otro inmueble. La provincia de Buenos Aires tuvo siempre una interpretación particular sobre este tema y que fue precisamente sostenida o ratificada por fallos de nuestra Cámara de Apelaciones. O sea que prácticamente está ratificada esta posición del registro. El registro interpreta literalmente este artículo, que lo voy a leer para que no quede ninguna duda. Dice, la afectación se transmite a la vivienda adquirida en sustitución de la afectada. Entonces el registro interpretó que tiene que vender, se traslada la protección al precio y comprar. Esa es la posibilidad en que puede hacer la subrogación. Es decir, no puede subrogar respecto de un inmueble que ya estaba en su patrimonio, sino que tiene que ser respecto de un inmueble que adquiera con la venta del que tenía la protección. Esto, por supuesto, fue muy controvertido porque a su vez también reguló la reserva de subrogación, que tiene que hacer cuando vende para después venir subrogando. Pero bueno, lo cierto es que acá sí hubo instancia recursiva, 2 veces instancia recursiva, en sede administrativa y en judicial, y las 2 veces se ratificó la postura del registro, es decir, que la seguimos sosteniendo. Es decir, que para subrogar tiene que ser un nuevo inmueble. Entonces ahí sí se subroga. ¿Qué pasa si quiero constituir una afectación o trasladar la afectación respecto a un inmueble que tiene mi patrimonio? No puedo. Es decir, voy a tener que desafectar y afectar nuevamente. Y obviamente no voy a estar amparado por la fecha anterior. Los fallos son los fallos Coto, de junio del 2016, de la Cámara Civil, y Vega de Torchia,
también de diciembre del 2016 de otra sala de la misma Cámara Civil. El fundamento más importante que dijo la Cámara dice que es una regla de hermenéutica legislativa, que cuando la ley es clara, o sea, no admite doble interpretación, que la ley es clara, dice sustitución, y si dice sustitución, tiene que vender para volver a adquirir. Sí. O sea que en este punto es como que ya está ratificado por fallos judiciales, al menos hasta ahora. Todo obviamente es modificable, pero bueno, los fallos van para esa línea. Sí, sí, sí. Bien. ¿Sabés qué se me ocurre pensar solo, y con esto que me propusiste, algún tipo de pensamiento? Caso donde no se dé la transmisión simultánea, pero se reservó la posibilidad de subrogar. ¿Cómo se te está analizando en forma general eso? No, igual, estamos en la misma, porque vos te lo podés reservar, pero siempre vas a tener que adquirir, ¿no es cierto?, para reemplazar el inmueble donde tenías la afectación originaria. O sea que, es más, la reserva la vas a tener que hacer siempre. En otras jurisdicciones no es así. Por ejemplo, en Cava no es así, en otras provincias no es así, no hay ni reserva de subrogación ni tienen este criterio. Algunas, las menos, siguen esta línea, pero bueno, siempre yo explico esta línea porque es una línea muy específica que tuvo la provincia de Buenos Aires en esto. Otro tema, en este ping-pong de temas, que me gustó este fallo, siempre me gusta aclararlo, no para asustar, sino simplemente para decir la importancia de la buena fe diligencia notarial. Siempre hablo de la buena fe diligencia en estos tiempos, que son tiempos de prórrogas, de solicitudes de prórroga, tiempos de demora, tiempos que hay que estar muy atento, ¿no?, a la documentación que ingresa a los registros y seguir bien, ¿no es cierto?, el vencimiento de la inscripción provisional. Independientemente del pago de la tasa, o que se podrá reclamar o no, o se devolverá o no, pero digo, la solicitud de prórroga para mantener esa prioridad, ¿no es cierto?, y estar cubiertos ante cualquier medida cautelar. En estos tiempos que la registración es lenta, que todos estamos con burbujas, que se ingresa documentación por turnos, por eso digo, hay que estar muy atentos y verdaderamente hay que hacer efectiva la buena fe diligencia, ¿no? Sí. Hay un fallo que se llama Alemani, que es del año 2017, y que tuvo la particularidad de que tuvo 2 resoluciones negativas, toda la vía recursiva, o sea, se rechazó, y que la recurrente fue por recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, o sea que fue resuelto por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, o sea, ya no por la Cámara, sino por la Suprema Corte, que esto es una excepción en lo que hace a nuestra materia recursiva, pero este es un caso especial y llegó a la Suprema Corte. En este caso, fíjate qué interesante que es esto, y hace el principio de rogación, ¿no?, que es uno de los principios fundamentales en materia de registración inmobiliaria. Una escribana realizó una venta de 2 inmuebles. Ustedes saben que la rogación en la provincia de Buenos Aires se da por la carátula rogatoria, que hay que especificar cuáles son los inmuebles, ¿no es cierto?, que van a ser objeto de disposición. Y se acompaña una minuta o solicitud rogatoria por cada inmueble. En este caso eran 2 inmuebles, tenía que acompañar 2 minutas rogatorias. Bueno, la escribana escritura en mayo del 2012, en junio del 2013 va a operar con uno de los inmuebles, mira el título y ve que faltaba una nota de registración. Es decir, que la plancha estaba por un inmueble y faltaba por el otro inmueble. Obviamente la escribana, 13 meses después, intenta ingresar un reclamo al registro pensando que era una cosa sencilla, para que se le pusiera la nota de registración en el otro inmueble. Aquí que no solamente faltaba la nota de registración de la plancha, sino que no estaba tomada su escritura en el otro inmueble, lo cual obviamente la escribana se desesperó, y se inicia una actuación administrativa dentro del registro de la propiedad. Había transcurrido mucho tiempo, como dije, que pasó, esto lo quiero hacer notar porque es uno de los fundamentos más importantes del fallo, desde que ingresó la escritura al registro hasta que se da cuenta de que faltaba la registración de ese inmueble al mirar el testimonio ingresado. Bueno, aquí que no solamente no estaba la toma de razón de su escritura, sino que había ingresado una medida cautelar. Este es el quid de la cuestión, lo que todos queremos que nunca pase, que en este caso particular pasó.
se inicia una actuación, obviamente por ahí el inmueble estaba consignado en la carátula, pero no había ingresado a la minuta rogatoria. Bueno, empieza todo un conflicto, obviamente, con el acreedor embargante, se dictan las resoluciones del registro de la propiedad. Ustedes saben que tenemos 2 resoluciones, son en instancia administrativa antes de ir a la instancia judicial, y se llega a la instancia judicial. Y acá lo importante es que precisamente la sentencia se basa, podemos decir, en la buena fe y diligencia, porque obviamente no se le hizo lugar a la escribana, es decir, que para proceder a su toma de razón de la escritura respecto del inmueble que faltó, tuvo que reconocer ese embargo o obtener el levantamiento. Pero lo más importante, el fundamento más importante es el tiempo que transcurrió sin que la escribana haya verificado la toma de razón de su título. El fundamento de la Suprema Corte. La inactividad por parte de la escribana durante tantos meses, 13 meses. ¿Qué quiero decir con eso? Y por eso lo traigo a colación este fallo en estos tiempos, ¿no? De la importancia que es de verificar en estos tiempos convulsionados para todos los registros. No vamos a hablar de la situación de los registros, porque por más que funcionen mejor o peor, todos están con poca gente, con burbujas, con casos adentro del registro. Entonces, la importancia que tienen estos tiempos, que puede haber errores, tanto registrales como extrarregistrales, la verificación de la toma de razón de ese título. Ya sea que el registro le dé una copia del asiento, o si no es así, solicitar una copia de esa matrícula, verificar realmente, ¿no?, que esa escritura esté tomada, para que no pase verdaderamente lo que pasó en este fallo, que es de la Suprema Corte, y que a nosotros obviamente nos sirve de precedente y de fundamento en muchas resoluciones. No, y vos decís, María Marta, que a situaciones tan excepcionales como las que tenemos, y bueno, posiblemente por un tiempo tengamos que también los notarios pensar en elementos excepcionales, llámese una confirmación, corroborar estos procesos de toma de razón en un tiempo cercano. Es muy oportuno que lo menciones. Tal cual. Fíjate vos, pasó tanto tiempo que si la escribana lo hubiera detectado antes y hubiera pedido inscripción provisional, ya habían pasado 13 meses, o sea que hubiera estado también vencida la inscripción provisional. O sea, hay que verificar, y eso hace, ¿no?, a la buena fe y diligencia. Por eso siempre menciono este fallo, me gusta mencionarlo precisamente para, no para asustar, sino más vale para asesorar y colaborar, ¿no? Y sobre todo en estos momentos, como te dije recién. Hubo otro fallo que se llama Gore, yo me voy mirando acá la listita porque son unos cuantos, vamos a llegar hasta donde lleguemos. Esta es una sentencia del año 16. Fíjate que la sentencia fue una demanda contenciosa administrativa, como era el viejo procedimiento, ¿no?, recursivo en la provincia de Buenos Aires antes de la modificación, porque era, como dije, una instancia administrativa y se apela a la Cámara. Antes estaba la demanda contenciosa administrativa. Bueno, la sentencia fue en el año 2016 y obviamente también por la Suprema Corte, que resolvió. Y pasó un caso parecido, o sea, muy parecido. Hubo inactividad por parte de un escribano, no solicitó la prórroga cuando debería haberla solicitado, ingresaron cautelares, más o menos siempre la casuística parecida, obviamente que cada uno tiene sus diferencias, pero bueno, lo más importante, el eje de la cuestión es ese. Y también la Corte, misma situación, fundada en la inactividad del escribano, en no pedir la prórroga cuando debería haberla requerido, confirmó la resolución del registro de la propiedad y se le opuso la medida cautelar. Esto ya lo dijimos recién, es muy importante lo de las prórrogas, pedir las prórrogas. Yendo al caso de la provincia, se solicitan web, pero bueno, en las provincias que no es web, presencial. Siempre digo yo, y por lo que veo, ¿no?, en esta charla amigable que estamos teniendo, a veces no delegar tanto en los gestores. Sí. Hay que tener un seguimiento de las escrituras autorizadas e ingresadas, porque cualquiera podemos tener un error, ¿no? Los gestores, los escribanos, los registradores, y verdaderamente 4 ojos ven más que 2, 6 ven más que 2. Entonces, bueno, ese control hay que tenerlo.
Otro caso también importante es el de, este es viejo, pero bueno, siempre, justamente el otro día que hablé de usufructo, en el simposio de Mendoza de Marta Linares, mencioné esto sin mencionar, creo, el fallo. El caso Crego, ¿no es cierto?, de reserva de usufructo para el cónyuge no titular. Eso siempre hay que recordarlo. Nosotros no es un criterio, el criterio lo tenemos por este fallo, o sea, está ratificado. Bueno, este era el supuesto de que un cónyuge, ¿no es cierto?, era titular de dominio, inmueble ganancial, un cónyuge titular de dominio, y donan a sus hijos y se reserva el usufructo para el cónyuge no titular. Entonces acá empieza toda una disputa, podemos decir, una controversia respecto a si había contrato entre los cónyuges o si no había, si la reserva de usufructo significaba un contrato entre cónyuges o no. Algunos decían que no era y que de considerarlo así había una lesión para el otro cónyuge. Sin embargo, acá la Cámara ratificó que es un contrato entre cónyuges, es decir, se puede reservar solamente el cónyuge no titular. ¿Y cómo hacemos para constituir al otro cónyuge? Pues bien, los hijos, que son los donatarios, tienen que constituirle al cónyuge no titular. Esto también procede de un fallo del 2005, Crego, de la Cámara de Apelación. Un tema ¿cómo hemos hablado de este tema? ¿Te acordás? En el almuerzo en Lomas de Zamora con Rubén Gama, pero por hablar una parte de la historia que es larguísima, pero muy oportuno que lo recuerdes y también teniendo en cuenta la etapa actual, ¿no?, del Código Civil y Comercial de la Nación, que en esta materia también puede llevar a otro tipo de análisis, pero el fallo está en 2005. Muy bien. ¿Sabés por qué lo recuerdo? Porque a veces los criterios parecen caprichosos que el registro los toma. Claro, pero a veces provienen de sentencias. O sea, a veces no es capricho, es el resultado de resoluciones y de una instancia judicial. Por supuesto que si el registro tenía una resolución, defendió en esa instancia judicial su postura, pero bueno, la postura puede ratificarse o puede no ratificarse. En estos casos que se ratifica, entonces es el tema de la charla de hoy, ¿no? Fallos verdaderamente que tuvieron incidencia registral. Algunos muy actuales, que ya voy a contar, algunos muy actuales, pero bueno, no quise dejar de mencionarlo porque siempre me parece interesante y es consulta de siempre, ¿eh? Hay un fallo que es muy nuevito, que lo voy a contar así por encima, por arriba, que es de noviembre del 2020, que es de la Cámara Civil de la Nación, Sala C, Perfetto Francisco, sobre sucesión a bientestato. En este caso, lo importante son dos cuestiones que son las que quiero remarcar, ¿no? Porque el fallo trata de cesión de acciones y derechos hereditarios sobre bien determinado, ¿no? Que tenemos claro lo que dice el artículo 2309 del Código Civil y Comercial de la Nación, donde se va a regir, ¿no es cierto?, por la norma del contrato que corresponda, y que va a estar, su efectividad depende de que se haya adjudicado, ¿no es cierto?, ese inmueble al cedente, ¿sí? Por partición al cedente. De eso depende la efectividad de esta cesión. Pero bueno, más allá de que es una cesión sobre bien determinado, este caso es muy interesante, este fallo, para remarcar dos cosas. Y hacer el distingo con el registro de la provincia de Buenos Aires, por ahí con otros registros, como puede ser el de Cava. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, para registrar una cesión de acciones y derechos hereditarios, por más que tenga efecto partitivo, sí o sí requerimos la orden judicial que ordena la inscripción. O sea que se tiene que agregar la cesión al expediente judicial y ordenarse la inscripción. Y también es criterio nuestro, que ahora ha cambiado, modificado, por eso lo quiero decir acá, por el artículo 2363, nosotros teníamos inscrito una declaratoria de herederos, aceptábamos una cesión posterior, siempre ordenada judicialmente, siempre obviamente por oficio judicial, pero tenía que ser a favor de uno de los coherederos, porque le dábamos efecto partitivo. Sí. Es decir, que si era un tercero extraño, no la aceptábamos. Bien. Y siempre
Siempre, obviamente, tenía que estar la declaratoria escripta, ¿no es cierto? Y venía esta sesión posterior ordenada judicialmente. La Sí. asimilábamos a la partición. En este caso puntual, hay dos cosas para tener en cuenta. Una que tomó el registro. Primero, la amplitud del artículo 2363. Es decir, no hay ninguna duda que hasta qué momento se puede ceder hoy, y ya sin ninguna duda, hasta que se hace la partición. Hasta que se hace la partición, podemos ceder. Bien, y podemos ceder a un coheredero como a un tercero. Es decir, eso también cambió el cesionario, a un coheredero o a un tercero. Esa amplitud es la que mantiene este fallo, con la especificidad que, como está dirigido al registro de Cava, el registro de Cava toma razón de las sesiones, no solamente con carácter partitivo, sin orden judicial, directamente ingresa a la escritura de sesión. Ellos tienen este criterio desde un fallo de la Bayrú hace muchos años. O sea que acá se amplió, porque se amplió tanto para un coheredero como para un tercero. Y se amplió el momento hasta el cual se puede ceder, que es hasta el momento de la partición, y eso no hay ninguna duda. Y en este caso puntual especifica que sin orden judicial, es decir, tiene que ocurrir a la vía que corresponda. ¿Y cuál es la vía que corresponde? Directamente la notarial. O sea que es muy interesante este fallo para todo el tema de cesión de acciones y derechos hereditarios, y siempre teniendo en cuenta, ¿no?, las diferentes posiciones que tienen los registros. Nosotros tomamos la amplitud, en el caso de Provincia de Buenos Aires, toma la amplitud de hasta qué momento se puede ceder, ¿no sé?, ya sin ninguna duda, porque lo surge del artículo 2363, a coherederos o a un tercero, o sea, el criterio anterior se modificó, pero nosotros seguimos exigiendo la orden judicial que ordena la inscripción de la cesión, al menos por el momento. Sí, se entiende. Y muy importante lo que dijiste, y el criterio que vos bien hoy estás explicando, que nos lleva a pensar aquellas costumbres que de vieja data, ¿no? De la declaratoria, la emisión de la declaratoria, que condominio, que hoy comunidad hereditaria y partición hoy con toda la claridad a la luz de este fallo. Buenísimo, gracias. Muy bueno. Yo siempre aclaro respecto de la provincia de Buenos Aires que no tiene ninguna norma, ninguna disposición técnico-registral como tiene Cava. Nosotros que estábamos con el viejo sistema de inscripción de la declaratoria de heredero que da dominio. Hoy esto no se puede ya ni discutir, todos sabemos que no da dominio. O sea, eso ya es indiscutible, no da dominio, y que la sucesión termina con la partición. Entonces, a mí cuando me preguntan, ¿y puedo escribir la declaratoria, hacer un tracto? ¿Y puedo hacer el tracto con la declaratoria sin la partición? A ver, usted lo puede hacer. El registro se lo va a escribir, pero el artículo 2363 está vigente. O sea, el título puede ser observable el día de mañana. O sea, ¿cómo hay que hacer? Y hay que partir. La verdad que es una no sé, una antigua costumbre no partir, y la verdad que a todos nos conviene partir, no solamente ahora, que no nos conviene, sino que hay que partir por el artículo 2363, pero cuando la partición, ¿no es cierto?, no era tan imperativa como en este código, o sea, con el código velezano, la verdad que también la sucesión terminaba por la partición, y sin embargo los abogados no seguimos hasta la partición. Los escribanos hacían tracto en la provincia y en Cava sin hacer la partición, o sea, es una mala costumbre, una costumbre arraigada. Sí, y nos va costando, pero sí, es tal cual. La norma está, el artículo está, o sea que me digan que es necesaria una DTR para ordenar, pero con el artículo 2363 no es no ninguna disposición técnico-registral. Nosotros las inscripciones son no convalidantes, o sea, yo puedo escribir la declaratoria de herederos, pero es no convalidante nuestra registración. Bien. Otro tema también acá muy interesante y bastante nuevo, que tenemos fallos también recientes, es el tema de la aceptación de donación, ¿no? Y del artículo 1545 del Código Civil y Comercial de la Nación. La aceptación debe producirse en vida del donante y del donatario. Y obviamente serán ambos capaces, ¿no? Como dice mi amigo Gastón Di Castelnuovo, que me lo recuerda siempre, obviamente. Y nosotros sostuvimos ese criterio en la orden de servicio 45 del 2015, porque cuando salió esa orden de servicio, nosotros pusimos que la aceptación se produzca en vida del donante y del donatario, tiene que ser calificación notarial, no del registro. Dice, el notario calificará dichas circunstancias, no el registro. Ahora, tanto la capacidad como, obviamente, si está vivo. Ahora,
de la escritura me surge que está muerto el donante, yo, registrador, no puedo seguir con esa escritura adelante porque por el principio de legalidad estoy contrariando el artículo 1545 del Código Civil y Comercial de la Nación. Sí. Ese fue nuestro criterio. Pero yo no voy a calificar, no le voy a exigir al escribano que me diga que está vivo, nada. Yo no lo voy a calificar para nada. En esos aspectos el registrador no se va a meter en la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿qué pasó? El tratamiento de este tema. Es genial que lo estemos tratando. Muy bien. Te voy a hacer un popurrí de temas yo, así no te aburrís, pero no sé cuántos podré tratar. No vas a hacer que nos aburramos, no. Seguí tranquila, está bueno. Bueno, con esto de la aceptación de la donación, obviamente, con el donante fallecido, hubo fallos, como todos sabemos, a favor y en contra. No hubo mucha casuística, pero la hubo. Por ejemplo, a favor, o sea, de hacer la aceptación, autorizar la aceptación de donación con el donante fallecido, tenemos el caso Giordano, que fue el primero, justamente en la Ciudad de La Plata, en un juzgado civil de la Ciudad de La Plata, en agosto del 2017. En junio del 2018 tuvimos otro caso, Fernández, en un juzgado civil y comercial de Tandil, el juzgado civil y comercial número 3. En noviembre del 2020 tuvimos otro, Petrillo, también en Lanús. Esos son a favor. Obviamente, los que son a favor, todos tienen más o menos los mismos fundamentos, que los voy a decir en general, ¿no? Los fundamentos más importantes. ¿Y cuáles son los fundamentos más importantes? Y que la oferta se hizo durante la vigencia del Código de Vélez. En otros casos, el donante había fallecido durante la vigencia del Código de Vélez. Otros dicen que es una cuestión de derecho transitorio. ¿Qué significa esto? Que había una situación jurídica, o sea, una oferta sin aceptarse, que era una cuestión de derecho transitorio, cambió la norma, entonces, como toda cuestión de derecho transitorio, hay que determinar qué ley se aplica, si la ley vieja o la ley nueva. Y otros dicen que hay que respetar la voluntad del donante. Que esto es más que importante, porque el donante obviamente quiso donar a determinada persona y después cambió la norma. Hubo otros casos en que inclusive no tenía herederos forzosos, es decir, que si no se aceptaba el donatario quedaba vacante la sucesión, y obviamente se vulneraba la voluntad negocial. O sea, esos son los fallos más importantes de estas sentencias en las cuales se aceptó la aceptación de la donación a pesar de que el donante estuviera fallecido y obligaron al registro tomar razón de la escritura. En contra, tenemos otros fallos. Por ejemplo, tenemos Irigoyen, que es de una Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, de junio del 16. BNR, también de una Cámara Civil y Comercial de Azul, también de julio del 2016. Y uno último, que es Borrego, del Juzgado Civil y Comercial número 1, también de Azul. O sea, ¿cuál es el fundamento para los que no aceptaron la aceptación? O sea, siguen al pie de la letra, ¿no es cierto?, el artículo del Código Civil y Comercial de la Nación. Es que si el donatario hubiera obrado diligentemente, podría haber aceptado, durante la vigencia del Código de Vélez, ¿no es cierto?, que las leyes se presumen conocidas, y ya había entrado en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, y que no se trata de ninguna situación infieri, sino que, en formación, sino que no hay contrato mientras no exista la aceptación. Como no hay contrato mientras no exista no había contrato porque no fue aceptado, se aplica de lleno el nuevo artículo del Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, tenemos argumentos tanto de un lado como del otro. Es decir, cada registro puede tomar su postura al respecto. Nosotros tenemos la que dije al principio, califica el escribano. Ahora, si me surge de la escritura que está fallecido, obviamente ahí la escritura va a ser inscrita provisionalmente y el escribano, si quiere, podrá agraviarse e iniciar la vía recursiva. Sí, clarísimo, y ese detalle es muy importante, muy importante. Bien.
Yo sigo cambiando de temas. Va muy bien. Este es muy nuevito el que voy a decir ahora, muy nuevito para nosotros en Provincia de Buenos Aires. El carácter propio de un inmueble adquirido bajo el régimen de comunidad. Artículo 466 del nuevo código. Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires tenía, porque ya es pasado, una posición muy dura al respecto. Estamos hablando, ¿no?, de un inmueble adquirido bajo el régimen de comunidad, que quiero dejar la constancia de que el inmueble reviste el carácter de propio, que exige el código, la conformidad del otro cónyuge, ¿no es cierto?, y el origen del dinero. El artículo 466 se presta a una doble interpretación, o sea, no es muy claro, porque al inicio de ese artículo dice que respecto al carácter propio, no es suficiente que la confesión entre partes no sirve como prueba. Esa parte, la redacción de eso que te acabo de decir, es lo que le hizo tomar al registro una posición dura, porque si la confesión entre cónyuges no sirve como prueba del carácter propio, entonces ¿cómo voy a aceptar una escritura aclaratoria respecto del carácter propio? Estamos hablando acá de que yo adquirí el inmueble y no hice ninguna aclaración respecto del carácter propio, y entonces la quiero hacer por una escritura posterior, por una escritura aclaratoria. El registro de la provincia de Buenos Aires no lo aceptaba, en virtud de este artículo 466 ab initio, del principio, porque del final podría desprenderse de que podría solucionarse todo este tema por una escritura aclaratoria. Bueno, era una posición muy dura y el registro cambió de posición en base a fallos. ¿Por qué? ¿Por qué cambió? Porque hubo fallos. Sí. Como antecedente tenemos un caso Pugliese, 2 acciones declarativas. Pugliese, que tramitó en Cava, en un juzgado nacional. Y Castro, que es otra acción declarativa, que tramitó en un juzgado de San Isidro, ya en provincia de Buenos Aires. ¿Y qué es lo que dice esta acción, la sentencia de esta acción declarativa? Si las partes pueden autorizar una escritura aclaratoria y el cónyuge no se opone a su autorización y está de acuerdo, ¿por qué no lo van a hacer por escritura aclaratoria? Sí. A raíz de eso y de esos fallos, el registro modificó su posición muy recientemente a través de la disposición técnico registral 5 de este año, que es del 20 de abril, o sea que es muy, muy nuevita. Y en el artículo 1 habilita entonces la escritura aclaratoria para la modificación del carácter del bien. Esto es muy importante porque es un cambio que se venía pidiendo en la provincia de Buenos Aires y bueno, se ha logrado. ¿Y en base a qué? A casuística judicial. Y a recurrir, que vos lo dijiste muy bien al principio, de paso te doy un poquito de tiempo si quieres tomar agua, pobre que estás ahí. Pero la realidad vos lo dijiste de entrada, María Marta, que para nosotros no es mucha costumbre, digamos, para los notarios. A veces hasta también uno piensa, si se quiere, con esa cuestión de empatía, ¿no? De qué mal le caerá el registro mi reclamo, ¿no? Y cómo ayuda. Lo dijiste bien, y por esa vía recursiva se logra este cambio, la verdad que es impresionante, para tener muy en cuenta que aparece ahora ya, desde el 20 de abril, esta DTR, donde obviamente pensábamos mucho así, pero se necesita esto y esta evolución. Así que muy importante. No hay que tenerle miedo a las acciones declarativas ni a seguir la vía recursiva administrativa para después llegar a la judicial, porque como digo, todo en derecho es opinable. Sí, sí. Las posiciones son todas fundadas, todas tienen fundamento y a veces es una cuestión de toma de criterio. No es fácil tomar criterio. No es fácil una disposición técnico-registral que fija criterio, porque siempre vas a tener los detractores y los que te la aplauden. O sea, eso es así y en todos los órdenes de la vida, ¿no? Sobre todo en relación al derecho, que es absolutamente opinable. Bueno, ahora tengo dos fallos que también son importantes y que se refirió Zulma el otro día a ellos, pero yo los voy a contar de otro lado porque yo quiero contarles que lo resuelto por uno de estos fallos
fueron aplicados en resoluciones registrales. O sea, estos fallos son bien del tema de inexactitudes, siempre lo decimos con Zulma cuando damos clases, siempre los mencionamos, que son Ferrosider con Fademet, que es de la Cámara Civil, ¿no es cierto? La Cámara Comercial, perdón, es del año 2002, Ferrosider con Fademet. Y en contraposición a Ferrosider siempre hablamos del caso Sertoc, que es de un año anterior, del 2001, que es de la Cámara Nacional Civil. Sí. Siempre hablamos de los dos fallos juntos, porque en el primero, en Ferrosider, se aplica la buena fe registral. Nosotros los registradores no estamos de acuerdo con la buena fe registral y la apariencia jurídica, sino que nosotros estamos de acuerdo con la buena fe diligencia. Sí. Sin embargo, los juzgados comerciales, en este caso la Cámara Comercial, tuvo un criterio, aplicó la buena fe registral, mientras que en el caso Sertoc se aplicó la buena fe diligencia. Yo lo voy a contar cortito, pero sobre todo para contar el caso en el cual se aplicó este plenario Sertoc en una resolución del registro. En el caso Ferrosider se había procedido a la toma de razón de una hipoteca y había un error en el monto de la hipoteca, o sea, se tomó por un monto menor. Sí. Cuando el escribano se da cuenta, quiere subsanar ese error, pero en el medio, entre la toma de razón de la hipoteca y la subsanación, ingresó una medida cautelar. Entonces, el tema es, acá, el acreedor hipotecario que quiera hacer valer su derecho, ¿no es cierto?, su privilegio, ¿hasta dónde puede cobrar en el juicio? Entonces el juez le dice, no, te vas a tener que cobrar primero por el monto que estaba publicitado, después se cobra el embargante, y después por la diferencia del monto de hipoteca de la subsanación. Obviamente el acreedor hipotecario quería cobrar toda su hipoteca en íntegra, independientemente del monto que se había publicitado. ¿Y por qué falló así el juez? Por la buena fe registral. Porque él dice, se dio a publicidad así, las constancias registrales estaban así, el embargante cuando embargó vio que tenía antes una hipoteca pero por ese monto que fuera erróneo, es decir, hay que aplicar la buena fe registral. Bueno, en contraposición a esto, tenemos otro caso parecido, podemos decir, que es el caso Sertoc, ¿no? En el caso Sertoc, había un adquirente que había comprado un inmueble que tenía un embargo, ¿no es cierto? Había un error en el monto del embargo. En las constancias registrales había un error en el monto del embargo. Pero él se quiere liberar de ese embargo, quiere el levantamiento de ese embargo, haciendo valer el monto que estaba publicitado en el registro, que era menor. ¿Qué le dice el juez? No. El embargo podría no tener monto. ¿Dónde es que uno sabe cuál es el monto definitivo que tiene que pagar con actualización, intereses, costos y costas? En sede judicial. Yo tengo que ir a los autos judiciales donde se ordenó esa medida cautelar y verificar cuál es el monto definitivo de esa medida cautelar para liberarme y para que se produzca el levantamiento. Entonces termina diciendo el fallo, ¿se puede decir que es de buena fe un tercero que intenta liberarse del embargo sin mirar las actuaciones judiciales? ¿Qué asesoramiento le estamos dando a nuestro cliente? O sea, se mete, obviamente se introduce en la buena fe diligencia. Este fallo toma la buena fe diligencia. No importa, al revés del otro, no importa el monto publicitado. Yo tengo que ir a las actuaciones judiciales y ver cuál es el monto final de ese embargo. Bueno, este plenario, Sertoc, que es de la Cámara Nacional Civil, lo tuvo que utilizar el registro de la provincia de Buenos Aires en una resolución del 2009. En realidad tuvimos las dos resoluciones administrativas, o sea, terminamos con la reconsideración. No se llegó a la instancia judicial, pero sí se suscribieron las dos resoluciones administrativas. El caso fue más o menos parecido, es decir, se vende un inmueble, tenía un embargo, el escribano pide el certificado. El embargo era que figuraba en el certificado de dominio, era por 33.000 pesos. Sí. No sé cuál fue el motivo por el cual un agente del registro ve la matrícula esa,
verifica el monto del embargo con la minuta, que vos sabés que tenemos las copias microfílmicas hoy escaneadas, y se da cuenta que estaba mal anotado el embargo, y que no era de 33.000, sino que era de 330.000. Estoy hablando en el 2009. Sí. Entonces, bueno, el título había salido observado. Cuando ingresa con el reconocimiento, el título estaba con el reconocimiento del embargo que estaba publicitado por 33.000. El título sale observado, deberá reconocer, después de expedir el certificado, el registro rectifica. Sale observado el título, deberá reconocer el embargo por 330.000. El escribano, pobre, casi se murió, te imaginas la situación. Y obviamente estaba mal el arreglo del registro después de la expedición del certificado, porque no es manera de proceder a la rectificación de un asiento, por más que tenga las constancias microfílmicas a la vista. Sí es cierto que si hubiera ido a ver el expediente, surgía que el embargo era de 330.000 y no de 33.000. Eso está más que claro. Es decir, aplicando la buena fe diligencia y el plenario CERTOC, se suscribieron estas resoluciones y no se hizo lugar al recurso de reconsideración. Es decir, tuvo que reconocer la parte compradora, tuvo que reconocer el embargo por 330.000. Por eso digo, es muy importante también ir a ver las actuaciones judiciales, ¿no? La buena fe y diligencia en todo sentido, pedir la prórroga, controlar los plazos, ir a ver las actuaciones judiciales. Siempre parece que estas cosas no pasan nada más, que son de libro, ¿no? Pero bueno, te estoy dando casos concretos con resoluciones a la vista. Viene bárbaro, María Marta, porque vos bien decís, a veces parece que uno estuviera en un laboratorio cuando va viendo estas cosas, y vos ves que no, y eso es lo bueno de la casuística que estás hoy enumerando, para que si necesitamos un par de alertas, hoy creo que es el momento para tenerlas. El otro día me hiciste acordar, en parte de la charla que teníamos con Zulma, justamente esto. ¿Cuántas veces por ahí en los expedientes judiciales tenés embargos que no han llegado a nivel registral, por ejemplo? Entonces, ¿cuánto para tener en cuenta en esta buena fe de diligencia? No, viene bien esto, viene bien y lo vemos con nombre, apellido y realidad. Así que, Tal cual. que... Bueno, otro tema, acá estoy con mi ayuda de fallo, mi ayuda a memoria, es el tema de la caducidad del plazo de la hipoteca. Ah, sí. Un tema muy lindo tratarlo así a nivel nacional, porque la verdad es una vergüenza que cada provincia nos estemos manejando con plazos de caducidad diferentes. Eso no puede ser. Estamos hablando del plazo de caducidad de las hipotecas, ¿no? Y no puede ser que depende de donde esté registrada la hipoteca, el plazo de caducidad sea diferente. Acá tenemos provincias que tienen la postura que tiene Buenos Aires y Cava, ¿no es cierto? Y otras provincias que tienen la postura precisamente contraria. A ver si acá ahora tenía acá el listadito de las provincias, que ahora te lo voy a leer. Pero bueno, el tema de la caducidad de las hipotecas también tenemos fallos, tanto de un lado como del otro, que es importante recordar, y aparte son todos fallos nuevos, ¿no es cierto? Hay que recordar, ¿no es cierto?, que el artículo del código que estableció expresamente, el artículo 2210, la modificación, que los efectos del registro de la hipoteca se conservan por el término de, antes decía 20 años, y a partir de la ley 27.271, que entró en vigencia el 15 de septiembre del 2016, los efectos del registro de hipotecas se conservan por 35 años si antes no se renovaron. Es decir, pasamos de 20 a 35 años. Y esta ley, esta modificación entró en vigencia ¿cuándo? El 15 de septiembre del 2016, plazo que tenemos que tener siempre presente. Esta fecha no tenemos que olvidarnos. 15 de septiembre del 2016. ¿Por qué? Porque las hipotecas que tienen problemas son las que quedaron en el medio. ¿Por qué? Porque las hipotecas que al 15 de septiembre del 2016 hubieran cumplido, ya habían cumplido los 20 años, esas quedan afuera. Obviamente esas no hay ningún tipo de problema. Las nuevas hipotecas constituidas a partir de la vigencia de la ley 27.271, es decir, constituidas a partir de la modificación de este artículo, obviamente quedan atrapadas en 35 años. Claro. El problema son las hipotecas que al 15 de septiembre del 2016 todavía no habían cumplido el plazo de 20 años.
Claro. Entonces, tema de derecho transitorio. ¿Qué le aplicamos? ¿La ley vieja o la ley nueva? ¿Los 20 años o los 35 años? Ese es el problema. Claro. Problema que ya que se está viendo, ¿no? Muchísimo con la registración de todos los documentos. Y es de consulta. Sí. ¿Caducó? ¿No caducó? ¿Cómo es esto? O sea, la provincia de Buenos Aires lo tiene regulado en una disposición técnico-registral que es la 17 del 2016, este tema. Cava también lo tiene regulado. Córdoba y Misiones tienen la posición de la provincia de Buenos Aires, o sea que están Buenos Aires, Cava, Córdoba, Misiones. Creo que Mendoza tiene la posición contraria, San Luis, Río Negro, Santa Fe, Chaco también tienen la posición contraria. Es decir, nosotros, y ahora voy a explicar por qué, tenemos la posición de estas hipotecas que quedaron en el medio, le aplicamos los 35 años, mientras que las otras provincias le aplican los 20 años. Acá, bueno, hay mucho escrito respecto de este tema, ¿no? Está la doctora Kemelmacher por un lado, Moset Espanés por el otro. Lo cierto es que, voy a hablar por provincia de Buenos Aires y Cava, que en este caso seguimos la misma línea. En el año 68, con la ley 17711, cuando se pasó del plazo de caducidad de 10 años a 20 años, es decir, se aumentó como ahora que pasó de 20 a 35, nosotros procedimos de la misma manera que estamos procediendo hoy con relación de 20 a 35. Es decir, seguimos la lógica y seguimos nuestra línea, no es que cambiamos de criterio. Sí. En este caso, para las escrituras que estaban en el medio, le habíamos aplicado los 20 años. Ahora, para las que quedaron en el medio, le aplicamos los 35 años. En este caso de criterio, de mucho criterio y de fundamento, tanto para un lado como para el otro lado, que fundamentalmente se basan tanto en la posición de Moset como Kemelmacher, que tienen muchísimos argumentos y artículos preciosos escritos al respecto, pero fundamentalmente el más importante es la aplicación del artículo 7, ¿no es cierto? La eficacia temporal del nuevo código. O sea, por un lado dicen, la ley no tiene aplicación retroactiva, fundamento para Kemelmacher. Por otro lado, Moset Espanés dice, la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y las situaciones jurídicas existentes. Claro. Entonces, ¿se aplica para atrás o no se aplica para atrás? Es la interpretación del 7 y en este tema que es de derecho transitorio, ¿qué aplicamos? ¿No es cierto? ¿La nueva ley o la vieja ley? Son decisiones a tomar y si uno busca fundamento va a tener tanto de un lado como del otro, como en todas las situaciones que estamos hablando. Sí. Lo cierto es que para nosotros, por un lado, seguimos con la misma lógica que habíamos procedido en el año 68. Y por otro lado, en esta situación, nos pareció mucho más seguro aplicar 35 años ante la duda, porque algún acreedor, si yo le aplico 20 años, algún acreedor, ¿no es cierto?, puede ver vulnerado su derecho y puede hacer un planteo judicial porque ve vulnerado su derecho. Porque yo registro lo que interpreté que aplicaba a los 20. Y el acreedor va a decir, ¿por qué el registro interpretó 20? Yo voy a hacer una acción judicial porque no interpreto que es 20. Para mí es 35 y tenía protegido, ¿no es cierto?, a mi derecho. Entonces, siempre nos pareció que daba mayor seguridad jurídica y nos parece el plazo mayor. Porque si yo la doy como caduca, automáticamente el certificado se expide libre y el inmueble se transmite, ¿sí? O sea, nosotros fuimos por la posición de la seguridad jurídica y siguiendo nuestra línea de pensamiento. Respeto absolutamente la otra posición que tienen cantidades de provincias. Las dos posiciones tienen su fundamento y las dos posiciones tienen fallos. Y acá los voy a decir. A favor, ¿no es cierto?, de la posición de Cava y de Buenos Aires, están Ira, que es de octubre del 2019, Farfán, que es de mayo del 2020, Zacarías, que es de junio del 2020. Todos son fallos de cámaras nacionales civiles, de la Cámara Nacional Civil, diferentes salas. Sí. En contra de la posición de Buenos Aires y de Cava, o sea, a favor de las que tienen otras tantas provincias, de aplicar, ellos quieren aplicar el plazo, digamos, más corto. A favor de eso están Gole, de febrero del 2019, y Benazar, de octubre del 2020. Por supuesto, por eso digo, todas las sentencias están muy bien fundadas.
En el caso Gol en particular, aplicó un principio que no habían aplicado otras sentencias, que es la doctrina, el principio del favor de vitoris, o sea, siempre hay que estar a favor de aquella situación que favorece, ¿no es cierto?, la liberación del deudor. Pero bueno, fundamentalmente todo se basa, ¿no es cierto?, en la interpretación y aplicación del artículo 7. Es decir, tenemos sentencias tanto para un lado como para el otro lado. Ya No, te dije cuál es la... muy bueno. Yo pienso en voz alta como vos. Primero, fíjate cómo, qué interesante que va a ser para nosotros leer esos fallos y ver el punto donde basan el principio. El último que mencionabas, el principio de Vittori. Cuando naturalmente el rol del registro, acá felicito la tendencia fundamental, como dijiste, ¿no? Además con el origen del año 68 acá y mantener esa coherencia, y la interpretación del artículo 7, pero con la línea de la seguridad jurídica y en definitiva esa protección de los plazos, que ese es el rol bien registrado, es decir, mantener una protección que en ese sentido es contemplada por la norma. Naturalmente, a mí me pasa lo mismo que a vos, uno no solo respeta, sino hasta se apasiona, depende del rol que le vaya tocando para analizar el derecho, pero en el rol del registro me parece, por lo menos desde mi punto de vista, el más prudente a tener en cuenta, porque claramente ante la ciudadanía, si bien los principios son más que respetables y excede cualquier mención que yo pueda hacer de estos fallos, hoy yo creo que la posición tiene que ser hacia el perfil de seguridad jurídica y la protección de este aspecto, como se da a nivel registral. Nosotros sabés que en la provincia no tuvimos ningún recurso Claro, que mira. llegara a la Cámara. Terminaron siempre con la revocatoria, o sea, aplicamos en la revocatoria nuestra posición, o sea, los 35 años, Sí. y no siguieron la instancia judicial. Siempre los terminamos con la revocatoria. Pero para nosotros es muy importante que se acceda a la vía judicial y tener sentencia. Siempre digo lo mismo. Primero que nos hace estudiar a todos, porque cada resolución registral, si ustedes acceden a las resoluciones contenciosas, son como mini sentencias. Algunas Claro. tienen muchísimos fundamentos y están excelentemente redactadas. Pero bueno, que después haya una sentencia, ya sea que la ratifique o la modifique, por supuesto que para nosotros es bárbaro, porque nos da los fundamentos que necesitamos o para mantener el mismo criterio o para modificarlo. Por eso siempre yo le digo a los escribanos, no se asusten por la vía recursiva, insten, continúen, si no están de acuerdo con la observación del registro, porque el registro puede cambiar el criterio, ¿no es cierto? Ese también es un mensaje importante y para todos los registros, ¿no? Y para todas las jurisdicciones. Sí, claro que sí, claro que sí. Muy bien. Bien, bueno, yo continúo en este popurrí. Muy bien. Mira, para que agarrar esta carpeta. Sí. Espérame un segundito. Ahí está. Acá está. Muy bien. Hubo un caso muy interesante, que lo cuento porque es un caso Obicer. Obicer fue una sentencia que obtuvimos en la Cámara de la Provincia de Buenos Aires por apelación en el año 2014, Sí. que también nos sirve de mucho fundamento para varias resoluciones. Sí. Hay un tema en la provincia de Buenos Aires, que justamente estaba hablando de este tema recién en la charla con los asesores registrales. Hay un problema en la localidad de Mar del Tuyú, bueno, que es una localidad de la provincia de Buenos Aires. Para los que digo esto, para los que no conocen por ahí que es una localidad de la provincia, que hubo 120 dobles ventas. 120 dobles ventas. Yo creo que te lo he comentado a vos el tema. Sí, queremos charlar, sí. Hubo problemas en los planos, en la aprobación de los planos, en sus orígenes, bueno, con la confección de las planillas, eran inscripciones de folio en tomo protocolizado muy viejas, bueno, había doble confección de planillas. Sí. No sé la cuestión, no está definido, porque todavía obviamente hay sendas denuncias penales, ¿no? Varias denuncias cruzadas y expedientes administrativos. Obviamente hay una actuación en el registro que es la más importante, que vamos a poner alcance 6.000. Alcance 6.000. Y ahora te voy a decir por qué. Porque cada vez que ingresa un informe o un certificado o cualquier movimiento respecto de una parcela que está comprendida en esa zona, el registro, si no hace un estudio previo
para ver en qué situación está, que es un estudio que hace en forma conjunta con ARBA, con Catastro, con la parte del departamento de registración y con los abogados, no expide ya ninguna información, ni informe ni certificado. ¿Por qué? Porque tenemos 120 dobles ventas ya, que obviamente van a dar lugar a 120 juicios, ¿no es cierto?, contra la provincia. Bueno, y son muchísimas las parcelas que están comprendidas. Prácticamente es la gran parte, ¿no es cierto?, de la localidad de Mar del Tuyú. Entonces, obviamente los martilleros, los escribanos, cada vez que quieren escriturar, y se demora, porque el alcance lo estábamos manejando rapidísimo, pero en este momento, momentos de pandemia, por más que sea todo por vía web, que va el informe y que viene, pero tiene su demora. Bueno, el tema es que los informes demoraban, entonces había un abogado que interponía en el fuero contencioso administrativo amparos por mora. El amparo por mora en la justicia administrativa es una medida que se interpone, una acción que se interpone para que se obtenga el resultado, ¿no es cierto? Para que diga por qué expide o por qué no expide, ¿no es cierto? Sí. Bueno, había interpuesto tantos amparos por mora, que nosotros nos veíamos obligados, ¿no es cierto?, como registro que teníamos que pedir esa información, que contestar, que resolvimos expedir los informes con una nota que decía, no se ratifica, no, o sea, no, por más que se indique la titularidad de ese inmueble, no queda verificado hasta que se haga el estudio previo, es decir, está sujeto a verificación. Pero lo expedíamos el informe. Expidiéndolo, ya no estábamos en mora, por eso es que lo tuvimos que pedir de esa manera. Entiendo. Porque si no lo expedíamos, o sea, perdíamos el amparo por mora. O sea que había que expedirlo sí o sí para poder salir beneficiosos, digamos, en esa acción que se había interpuesto. En esas acciones porque se habían interpuesto varias. Bueno, en una de esas acciones se llegó a la justicia, que era lo que quería contar, a la Cámara, resolución, Cámara, y se dictó la sentencia Obicer, que te dije yo que nos dio pie para fundamento para muchas sentencias nuestras, porque ¿cuál es el fundamento más importante de esta sentencia y ya de la Cámara? Sí. Que claramente se expresan respecto de la exclusividad del derecho real de dominio. El dominio es exclusivo. Es decir, que si respecto de un inmueble hay doble matriculación o posibilidad de que hubiere doble matriculación, en pos de la seguridad jurídica y con fundamento también en que no haya derechos incompatibles, porque el registro no puede expedir cuando tiene derechos incompatibles, conforme nuestra ley nacional registral artículo 17, claro. Es decir, respalda el registro en la no expedición de publicidad, tanto informes como certificados. Es decir, que cuando el registro está ante una posible doble matriculación, sobre todo en un contexto que estás con denuncias, con expedientes, ¿no es cierto?, con amparos por mora, sí, avala el registro la posición de no, hasta que el registro no tenga la seguridad jurídica necesaria, por más amparos por mora, por más pronto despacho, por más cuál fuere lo que se presente, la acción que se presente, el registro lo avala el registro en no expedir publicidad. Y esto es muy importante para nosotros porque sigue el camino, ¿no es cierto?, de la seguridad jurídica. Estoy hablando de una situación excepcional, ¿no? Por eso no estoy hablando de cualquier situación. Estamos hablando de un caso de 120 dobles ventas, ¿no? Lo cual no es menor. Y vos lo decís bien para nuestro análisis general, ahora abarcando lo más posible a nivel nacional, donde yo, como mencionaste, conozco el tema lo hemos charlado muchas veces, uno lo ve con amigos, con colegas, con casos que pasan a veces por la escribanía, es excepcional, no hay ninguna duda. Pero vale el análisis, que a veces puede suceder en otra demarcación, para esas alertas que le va a tocar al escribano, que a veces no las conoce, que a veces se va enterando así, cómo se informa. Mirá qué interesante esta forma ahora que de alguna manera obligó esas causas judiciales a informar algo y en ese sentido, hoy el aval de la justicia, pero agrego este punto. ¿Cuántos casos que no son estos tan excepcionales de doble múltiple dominio que también traen sus problemáticas, que tendrá otro tipo de análisis que tiene obviamente su delicadeza, pero esto es realmente algo atípico y excepcional, que creo que es lo que estamos ahora.
Sí, acá por supuesto que hay doble matriculación, pero producto de dobles ventas, ¿no? A veces cuando dobles ventas, es decir, hay que analizar si hubo mala fe o si no hubo mala fe. Claro, Este, claro, diferente es cuando por ahí pedimos un informe de dominio y nos sale doble dominio o multiplicidad de claro. inscripciones. Que Eso, muy eso bien. puede obedecer también a que en los antecedentes de ese inmueble hubo alguna posesión veinteañal, ¿no es cierto?, Sí. que no fue cancelada, y al no ser cancelada, quedó ese inmueble con una doble inscripción. Entonces se hace todo un estudio de antecedentes, y bueno, si llegás a una posesión veinteañal, ya el inmueble, el de la otra cadena, queda liberado, porque ya te diste cuenta por qué era la doble inscripción. ¿Mm? Pero bueno, esos son estudios que también van por expediente. Te dije el ejemplo más sencillo, porque a veces no Sí, llegás sí, a la posesión veinteañal, entonces hay que recurrir a la sí, vía judicial. Viste, sí, son situaciones diferentes, pero bueno, en realidad, los registradores tratamos de aplicar en todo lo que podemos y de lograr la seguridad jurídica lo más que se puede, verdaderamente, ¿no? A veces no se ve como demora, pero bueno, tampoco es fácil estar de este lado, ¿no? No es fácil estar al lado de ustedes en estos momentos y en todo momento tampoco es fácil para nosotros en estos momentos ni que hablar, ¿no? La situación es difícil. Sobre todo que uno tiene que sí. seguir cumpliendo todo, ¿no es cierto? No puede evitar ningún paso, por más que quiera hacerlo más rápido, por más que te lo pidan, que lo necesitan, pero uno tiene que cumplir con toda la calificación registral. No puede olvidar ni un paso, porque si no hacemos ese paso, capaz que lo que estamos expidiendo ya no tiene seguridad jurídica. Es tal cual, y mira, vale esta mención tuya. Primero agregar el reconocimiento de que ahora me voy de el obvio afecto y respeto que tengo para con vos, que es natural, para los registradores en general, los ámbitos registrales a nivel nacional, donde es tan importante, yo diría, tan respetado el sistema registral nuestro, el argentino, que de ahí viene también esta complejidad, donde hoy están viviendo, como nosotros, una problemática terrible, donde quién no va a estar, digamos, ajeno a esta interpretación cuando nos preocupa. Soy el primer preocupado como usuario directo, como escribano, y uno se enoja y demás, pero solo con pensar lo que vamos viviendo, donde si hay un COVID positivo y el nivel de cercanía estrecha, ¿cómo no va a suceder? Si sucede en todos los ámbitos. De ahí el reconocimiento, de ahí que tenemos que también entender, obviamente, siempre vamos a estar en los roles pidiendo más y ustedes diciendo, bueno, daremos todo lo que podemos, pero el reconocimiento va en esta reunión también, María Marta. Gracias. Y bueno, lo importante es mantener la relación, poder resolver las cosas en Sí, conjunto y lo mejor para todos. Y sí. bueno, la verdad que el contexto ya no se puede, no se puede salir de esta situación. Hay que atravesarla de la mejor manera que se puede. Tal El cual, tema de los tal cual. plazos, mira, iba a tocar otro Sí, tema, pero no quiero dejar de tocar el tema de los plazos, porque sí, te el agradezco. tema de, vos estabas Sí, recordando hace un año dónde estábamos. Estábamos en en un Zoom hablando de los plazos, tal cual. de la suspensión, de la prórroga del decreto, ¿no? Tratando de interpretarlo. Y bueno, yo la verdad, a un año de esa situación y que te vuelvo a decir, vos sabés muy bien que la provincia de Buenos Aires se manejó siguiendo su misma línea de situaciones anteriores, obviamente no una pandemia, pero situaciones de paros, de varias situaciones de paro, y siempre se manejó en la misma línea, o sea que no fue que fue un cambio de criterio, lo mismo que en la hipoteca, fue la misma línea Sí, sí, que siguió. Y la provincia de Buenos Aires, a diferencia de otras provincias, yo respeto todas las posiciones, ¿no? Pero sí, bueno, sí. en cuanto a los plazos, no, si bien declaró días inhábiles, pero con efectos, esa suspensión de plazos fue con efectos limitados. ¿Qué quería decir eso? ¿Te acordás que lo explicábamos? Y eso quiere decir, decíamos en ese momento, que bueno, el certificado que tenía de vigencia 20 días que vencía tal día, ahora le va a vencer tal día. Y las Sí. restricciones que no pudo ingresar porque el registro está cerrado, las puede ingresar hasta tal día.
las prórrogas las pueden ingresar hasta tal día, pero el registro no adicionó plazos. Es decir, suponete, el plazo era 80 días, no me acuerdo, 90 días, no es que adicionó a todas sus inscripciones 90 días, que eso hubiera sido, ¿te acordás cuando explicaba? Si una caducidad era los 5 años, sería 5 años y 90 días. Una caducidad de hipoteca, en ese momento 20 años, o 35 años y 90 días. El registro no procedía así. ¿Por qué? Porque me preguntaban, ¿y por qué no hace eso? ¿Y por qué? Porque es un registro tan grande, que seguimos con 10.000 documentos diarios, que no puede tener plazos específicos contrario a todos los sistemas, porque todos los sistemas nos indican cuándo son las caducidades. Entonces, no se puede manejarse de otra manera. ¿Eso qué hizo? Que no se adicionaran plazos. Hoy por hoy, a un año de eso, a un año ya casi que el registro abrió sus puertas, Sí. Todavía no, porque fue en junio, pero bueno, casi un año, eso fue muy positivo para nosotros. Tiene una contra, también lo dijo Zulma el otro día, pero lo quiero volver a decir porque para mí es muy importante. Porque tuvo una cosa buena y por supuesto que tiene una cosa mala. Pero la cosa buena, ¿cuál es? La seguridad jurídica. Porque vos hoy te dan una matrícula, una copia de una matrícula. Vos sabés que caduca cuando caduca, a los 5 años, a los 35, ¿no? Los 180 días de la provisional, le sumás la prórroga, pero tenés certezas con la fecha. Sí. Tenés certezas. ¿Cuál es la contra de eso? Y sí, que tenés que pedir la prórroga. Obvio, no vamos a hablar del pago, que es un tema aparte, que se devolverá, no se devolverá. ¿Tenés que pedir la prórroga? Sí, tenés que pedir la prórroga, pero tenés seguridad jurídica. Diferente es que vos tengas una matrícula y que no sepas cuándo, a ver, cuántos días le tengo que agregar, porque tuve tantos días inhábiles, más tantos días. Yo no critico ni una forma ni la otra, ambas están bien. Pero lo que digo, y acá sí me saco el sombrero, porque la verdad que la posición de la provincia de Buenos Aires, criticada también, quizás no se entendió mucho en ese momento, hoy vemos que fue la correcta. Hoy vemos que fue la correcta. Porque nada peor que tener una inscripción de dominio y no saber cuándo caduca, o tener que estar sumando. A veces hay registros que no solamente decretaron una vez inhabilidad de día, sino que varias veces. Sí. Por diferentes situaciones, que tuvieron que cerrar más de una vez. 2 veces, 3 veces, 4 veces. Entonces, no es sencillo. Todas las posiciones son válidas y respeto todas. Lo que pasa es que cada uno de los registros, conforme, ¿no es cierto?, su capacidad operativa y conforme su forma, valga la redundancia, conforme su forma, su formato, la cantidad de inscripciones de dominio que tenga, cómo es el manejo, el procedimiento, toma la posición que más le parece que va con su seguridad jurídica. Entonces, eso es lo que quería explicar, ¿viste? Porque en ese momento no se entendió. No, y era difícil ya, primero pensar cómo iba a evolucionar, nunca pensamos qué tiempo iba a llevar, decíamos bien, yo me acuerdo mucho, lo hemos charlado en reuniones de Zoom, lo hemos charlado también en capacitaciones de Instagram, y no era nada fácil ese análisis. La seguridad jurídica siempre era la preocupación a tener en cuenta. Y dijiste vos también, bien, y cómo no te lo voy a yo decir como escribano. Si uno lo mirara desde ese punto, la prórroga bien y lo económico, que casi uno diría, y por favor piensen en esto y a ver si encontramos una solución que hace al asunto, pero no al fondo, no al fondo porque lo decís vos muy bien. Yo en eso creo que estuvo, mira, más que interesante que nos dimos este lugar, porque es una buena manera de evaluarlo casi a un año, esto, el análisis, que ayuda a lo que ahora estamos volviendo a vivir, y bueno, siempre habrá cosas para mejorar, y uno está instando a eso, y que tenemos que hablarlo, y las autoridades, yo sé que están en una línea de trabajo directa, en este caso la provincia de Buenos Aires, como todos los colegios, porque uno lo ve en todos los colegios, que están en el ligamen de entendimiento y pensar. Pero bueno, estas distancias de tiempo nos van a ayudar a ver las cosas con otra perspectiva. Es así. Sobre todo que nunca pensamos que esto se iba a extender tanto y que un año después íbamos a estar hablando de lo mismo, ¿no? Porque ahora, cuando miramos los DNU, los miramos, temblamos al mirarlos. Tal cual. La verdad que ejercicio. Quedamos en nuestra vida general ni hablar, pero en lo jurídico, en lo que nos ha tocado vivir,
en la historia para análisis futuros, porque esto es un experimento desde ese punto de vista también fabuloso en esta materia. Bueno, sigo un temita más y tampoco y paro porque no los quiero aburrir con tanta casuística y ya está bien aparte porque está hace como 1 hora y cuarto que estamos hablando. Sí, sí, Pero mira, hay dos casos muy interesantes que no quería dejar de mencionarlos porque siempre estamos hablando de la seguridad jurídica y no hay dentro de la calificación, ¿no? Sí. La calificación del registrador que es tan apasionante, ¿no? Hasta dónde tiene que calificar, cuál es el límite a esa calificación del registrador. Ya no hay ninguna duda que estamos más allá de las formas extrínsecas de los documentos. Pero, obviamente, si se introduce en el contenido del documento, como en algunos temas se tiene que introducir, eso tiene que hacerse con razonabilidad. ¿Mm? Porque el primer calificador es el escribano, y el registrador no tiene que calificar lo que el escribano ya calificó. Sí tiene que calificar que el escribano lo haya calificado, ¿no? Como es respecto del tema de los asentimientos, el famoso plenario Feynman, la interpretación de ese plenario, bueno, podríamos hablar horas, no vamos a hablar horas respecto de eso, pero sí es importante cuál es el límite de la calificación. La calificación tiene un límite, ¿y cuál es? La razonabilidad. ¿Mm? Respecto de este tema de calificación, quería contar esto porque hablando de la seguridad jurídica, estas parecen cosas de libros, pero son reales, por eso a veces me gusta contarlas. Hay dos casos de resoluciones contenciosas. Uno se llama para nosotros caso Batel y el otro se llama caso Quechichian. Una es del 2010 y la otra 10 años después, 2020. Fíjense ustedes que en este caso en particular teníamos anotadas en ambos, voy a hablar de las dos en conjunto porque más o menos es el mismo supuesto, teníamos anotadas declaratorias de heredero con cesión de acciones y derechos hereditarios, ¿no? En una inscripción de dominio. Bueno, este aquí que se presenta una persona al registro de la propiedad y dice que le habían puesto a la venta, ¿no es cierto?, que su propiedad le habían puesto un cartel de remate. Y yo no tengo ninguna deuda, ¿cómo puede ser? Era el padre, en realidad no era el que no tenía ninguna deuda, que cómo podía ser. Ahora, bueno, verificamos la matrícula, tiene una declaratoria de herederos con una cesión inscrita ordenada por un juzgado de La Plata. Este aquí que en este caso, de que descubrimos 10 años después, era una declaratoria con una cesión de acciones de derechos hereditarios, también ordenada por el mismo juzgado de La Plata. Y en la misma época casi ordenada. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Obviamente nos ponemos sacamos la matrícula, la ponemos a resguardo, porque a veces es criticada la medida de resguardo del registro, pero esa medida, la mayoría de las veces, es pedida por el escribano o por el particular, que se saque de fichero, que se haga un resguardo por las dudas hasta que se investigue. En este caso el particular estaba desesperado. ¿Por qué? Porque había una declaratoria del padre y el padre no se había muerto, estaba vivo. Claro. O sea, ¿cómo se pudo tener una declaratoria como una? En otro caso igual. O sea, la sucesión en el segundo caso había tramitado en capital, nada que ver los herederos, y acá teníamos anotada una declaratoria con otros herederos que había tramitado en La Plata. O sea, nada que ver. Entonces se oficia que no había duda que los documentos eran apócrifos, ¿no? Y ahí introducimos otra vez en el tema de la seguridad jurídica. Claro. Oficiamos al juzgado, ponemos en resguardo las inscripciones de dominio, apellido del titular de dominio real, que era el del antecedente. Oficiamos al juzgado y el juzgado, ¿no es cierto?, nos contesta que la documentación era apócrifa, que no había tramitado ninguna sucesión en ese juzgado, en los dos supuestos, ¿no? Y justo era el mismo juzgado, pero obviamente no es un tema judicial, sino un tema de afuera que el documento apócrifo se hacía como proveniente, ¿no es cierto?, de ese juzgado civil y comercial que no tenía nada que ver. Bueno, entonces, ¿qué hace el registro fundado, ¿no es cierto?, en la seguridad jurídica y en el perjuicio que se puede causar ese titular de dominio que lo teníamos presente en el registro? En este caso puntual y atento a la orden judicial, ¿no es cierto?, que nos informó que no se había sustanciado ningún proceso sucesorio, tanto en un caso como en otro, el registro procede en estos dos casos y únicos, pero los explico, lo quiero explicar bien porque estoy explicando el fundamento, a la anulación del asiento. Claro. La anulación del asiento ordenada judicialmente, porque nos están indicando que el asiento era apócrifo porque era producto de un documento que era apócrifo. Total. Pero bueno, son dos casos puntuales en los que uno fue el año pasado, en los que el registro
atento, si bien la investigación se hace dentro del registro, pero por parte interesada, ¿no es cierto?, que le impulsa el titular de dominio, se llega a la conclusión de que los documentos eran apócrifos. O sea, otra situación más, ¿no es cierto?, que también hay que tener mucho cuidado, esto también hago hincapié, respecto a los antecedentes, que a veces son apócrifos los que tenemos en la mano. En Provincia de Buenos Aires hubo mucho caso de documento apócrifo, por eso también volvemos a la buena fe y diligencia, ¿no?, e ir a ver el expediente o mirarlo por la MEB, aunque sea, para ver, ¿no es cierto?, si ese documento que tenemos en nuestras manos fue librado desde esas actuaciones judiciales. Este es otro ejemplo, ¿no es cierto?, de buena fe y diligencia, y otro ejemplo también de la aplicación de la seguridad jurídica y de no causar un perjuicio a terceros, como en este caso, que se pudo evitar perfectamente, y siguiendo, ¿no es cierto?, el mandato judicial. Tal cual. Qué bien. Y la verdad, te soy sincero, yo lo disfruté tanto esto porque fue muy práctico, cosas que por ahí con vos yo a veces tengo esa oportunidad de conversar un montón de temas, parece una charla de ese tipo desarrollada, o sea que te lo agradezco. Espero que para la audiencia haya sido tan atractivo como para mí, pero me encantó. De verdad me encantó. Bueno, quisimos cambiar un poco de tema, hicimos como un popurrí. Muy bien, muy bien. Te agradezco mucho, María Marta. Te mando un beso grande. No, por favor, el agradecimiento es mío y bueno, nos estamos viendo, Federico. Nos vemos. Te mando saludos, voy activando comentarios para los saludos que te van mandando y nos vemos, si Dios quiere, ojalá que presencial en algún momento, pero bueno, cuídate. Ojalá, ya nos va a tocar, ya no hay que cuidarse. Sí. Chao, Federico, hasta luego. Hasta luego.